Chicos, la lectura de hoy para la dirigida 13 era una lectura de Greenwald y Stiglitz, que es en realidad un resumen eh, teórico, una revisión teórica sobre los keynesianos, los neo-keynesianos y los clásicos o los neoclásicos. Entonces, el texto en sí ya es bastante resumido. Es un texto de 14 páginas, si no mal recuerdo, donde trata de resumir eh, con la mayor precisión cuál es el pensamiento keynesiano, sus principales características, qué críticas a ese pensamiento y cómo los keynesianos a lo largo del tiempo han estado tratando de solucionar esas críticas. Entonces, vamos a ver rápido. Nos dice que en economía ha habido dos grandes visiones opuestas sobre el capitalismo, sobre la economía en realidad. Una de ellas destaca las virtudes del sistema, ¿no? Del capitalismo. Dice que el capitalismo es la mejor forma de asignar los recursos entre los agentes económicos. Y los precios son simplemente reflejo de cuánta valoración les da a los consumidores, a los bienes y la disponibilidad de las empresas para producir esos bienes, ¿no? Entonces, en ese mercado hay una puja entre consumidores y vendedores, hay un regateo y ese regateo hace que el que más valora un bien sea aquel que consiga el bien, ¿no? El consumidor que lo valora mejor va a conseguir el bien porque seguro va a pujar un mayor precio. Igual con las empresas, la empresa más eficiente, la que reduce costos sin mermar la calidad, es aquella que va a terminar vendiendo el bien y por tanto teniendo beneficios. Y además, como en esta economía hay información completa, perfecta, todos los trabajadores van a estar donde ellos quieren estar, las empresas van a contratar a aquellos que les sirven en su producción, no va a haber gente que esté sin empleo porque de alguna forma va a absorber el mercado y las empresas siempre van a encontrar a la persona que necesitan para un puesto específico. Es un mundo perfecto. Pero por otro lado, hay otra escuela, otra forma de ver la economía, que por el contrario dice que el mercado funciona siempre de forma imperfecta, ¿no? Entonces, para la primera forma de ver la economía, el mercado se equilibra solo, eh, por tanto no hay desempleo, no hay capacidad ociosa, ni de ningún factor productivo. Es decir, todas las maquinarias están siendo usadas, todos los edificios están siendo usados, eh, todo el dinero disponible para que se ahorra, se invierte, todo es perfecto. Y en el segundo nos dice que no, que ese caso es excepcional, que no sucede en la vida real y por tanto debe haber alguna forma de arreglar esas fallas. Entonces, luego de eso, bueno, estos tipos de economistas, estos tipos de visiones, siempre han existido desde el inicio de la economía. Keynes, cuando llegó en los 30, él se había criado o educado en la primera de estas visiones, pero se topó con la realidad de que esa visión no podía explicar la Gran Depresión que estaba sucediendo en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces trata de conciliar ambas visiones, diciendo que sí, eh, esa situación perfecta de la economía puede ser posible en algunos momentos, esporádicamente, sí, pero también hay que entender de que la otra visión, donde el mercado es imperfecto, sucede también en la vida real y con más frecuencia. Entonces, en ese afán, él justifica que sí hay que intervenir el Estado, pero solamente para resolver las fallas que deja el mercado. No es que Keynes, como hoy en día muchos agarran a Keynes como el gran intervencionista que se mete en el mercado todo el tiempo. No, en realidad Keynes solamente dice que el Estado se debe meter cuando hay fallas de mercado. Entonces no es el gran intervencionista, simplemente justifica que en algunas situaciones el Estado puede intervenir. Entonces Keynes estuvo de moda un montón de tiempo, todos lo querían, sacó, apoyó, asesoró a varios gobiernos, sus políticas se implementaron, pero luego, pasado el paso del tiempo, llegaron otros economistas más liberales y llegó la síntesis neoclásica.
que básicamente traía postulados de los clásicos. Además, en ese momento de la historia, resulta que el desempleo bajó un montón. Keynes, evidentemente, se hizo muy famoso cuando había desempleo por montones, pero cuando bajó el desempleo, ya la gente se olvidó de, de que la economía, que el mercado falla. Entonces surgió de nuevo esta idea de que el mercado se regula solo, pero ya no vino de una forma tan burda, diciendo que simplemente se regula solo, sino ya un poquito más justificada, más argumentada, eh, y a eso se le llama la síntesis neoclásica. ¿No? Sin embargo, con el pasar de los años, eh, los economistas nos hemos preguntado, oye, sí, está bien, la síntesis neoclásica funciona, pero solamente funciona en algunos momentos, sobre todo en épocas donde hay auges. No funciona en los momentos donde hay recesiones. Y por eso hay dos grandes tipos de economistas desde ese momento. Aquellos que piensan desde un enfoque macroeconómico y aquellos que piensan desde un enfoque microeconómico. Los que piensan desde un enfoque macroeconómico dicen que la economía básicamente se mueve por las variables agregadas, ¿no? PBI, intercambio, inflación, todo eso. Y los agentes económicos, que somos nosotros, los consumidores, las empresas, todos ellos, simplemente nos acomodamos a, a ese equilibrio macroeconómico, ¿no? Pero por otro lado, los microteoristas dicen de que el comportamiento de las personas es el que determina el comportamiento de las variables macroeconómicas. Ambas situaciones han estado luchando todo el tiempo, por eso es que los macroeconomistas desdeñan a los microeconomistas y los microeconomistas desdeñan a los macroeconomistas. Entonces, básicamente, aquellos que han estado en la primera postura, donde la macro es más importante, se les llama la nueva economía clásica, y a los que dicen que la micro es más importante, se les llama nueva economía keynesiana. De la nueva economía clásica no vamos a hablar mucho, porque básicamente es bastante estándar. Ustedes simplemente revisan un micro de macroeconomía de los años 50, 60, y es todo un acto de fe. Es creer en los modelos sin discutirlos, sin criticarlos, pero en la nueva economía keynesiana sí es una escuela del pensamiento más abierta. Siempre hay discusiones, siempre hay posturas diferentes dentro de la misma escuela. Y es por eso que es más interesante estudiar a este grupo de pensamiento, o a esta escuela de pensamiento, eh, porque es más dinámica, se puede aprender más de ella. Entonces, empecemos con los keynesianos. ¿Qué decía Keynes? Básicamente, Keynes fue revolucionario en su época porque dijo que el desempleo era persistente. Los clásicos decían que el desempleo era una situación excepcional. Keynes decía que el desempleo sucede todo el tiempo. Entonces, la gente que no está trabajando, está no trabajando no porque no quiere, sino simplemente porque no encuentra el empleo. Los clásicos decían que si alguien no estaba trabajando era porque no quería, porque no era suficiente lo que le ofrecían. Por tanto, era su decisión no trabajar. Nos dice Keynes que no, que al contrario, que hay un desempleo, y este desempleo es un reflejo de que el salario no sirve para ajustar la oferta con la demanda de trabajo. O si estaríamos en una situación ideal, el salario estaría reflejando cuál es la disposición de las empresas a pagar realmente por una hora de trabajo y cuánto están dispuestos a aceptar las personas por el trabajo, ¿no? Entonces, si todo es perfecto, si yo soy un empresario que puedo observar exactamente cuál productivo es mi trabajador, puedo observar todas sus características, puedo saber que no está mintiendo en su CV, y el consumidor, o perdón, el que ofrece el trabajo, ese trabajador, tiene poder de negociación frente a su empleador, conoce sus derechos, conoce el salario que se paga en otras industrias, en otras empresas, en otros lugares. Entonces hay información completa en ese mercado, el salario, el costo de trabajar por cada hora,
es eficiente y asigna eh, a cada trabajador a su puesto ideal, ¿no? Entonces, no habría desempleo. Sin embargo, que este mecanismo fracase está diciendo que el salario verdaderamente no está reflejando la valoración de mercado. ¿Por qué? Porque hay fallas en ese mercado. Sobre todo fallas de información y fallas de eh, uh, fallas de asignación y fallas de información. Las fallas de información básicamente son aquellas en las que les decía, ¿no? Que el empleador no sabe exactamente cuán capaz es su trabajador, no sabe exactamente si está mintiendo o no en su CV. Por otro lado, el que ofrece trabajo no sabe exactamente cómo es el trabajo, si le van a pedir que trabaje más horas, no sabe cuánto están ganando los trabajadores de la empresa, no sabe cuánto es el trabajo de otros contextos. Y el otro, que es una falla de asignación, que también se le puede llamar una falla de agencia, me está diciendo que yo puedo conocer toda esa información, pero sin embargo no puedo asegurarme que el trabajador haga su mayor esfuerzo, ¿no? El trabajador puede ser muy inteligente, en todo genial, le ofrezco un salario de 1.000 soles, pero de 10.000 soles, digamos, pero yo no tengo cómo supervisar que su trabajo de verdad esté valiendo lo que le estoy pagando. Si quisiera supervisar eh, lo que está haciendo, tendría que contratar a un supervisor, y ese supervisor me cuesta adicionalmente otro sueldo. Entonces, no es eficiente, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de principal agente. Yo le estoy delegando cosas a mi trabajador, pero no tengo cómo asegurarme de que las cumple cabalmente. Mi trabajador me puede decir, estoy haciendo este estudio y me va a demorar 1 mes y medio, pero yo no sé exactamente si eso es lo que le va a demorar o se va a quedar 1 mes sin hacer nada y recién los últimos días va a hacerlo, ¿no? Es un problema de agencia que se le llama el problema de agente y de principal agente. Y por otro lado, este desempleo, que siempre va a existir, según lo que dice Keynes, porque el mercado es imperfecto, fluctúa. Para Keynes, esa fluctuación que aumenta acá el desempleo, básicamente es por el lado de la demanda. Es decir, no hay por la demanda de bienes, porque la gente no se cambia sus preferencias, la gente se desanima por ciertos productos, eh, entonces eso hace que fluctúe el empleo, la actividad económica y el empleo, por tanto. Resulta que Keynes nunca habló de fluctuaciones que puedan venir desde la oferta, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre una fluctuación del empleo, del desempleo que venga desde la oferta, es que existe un fenómeno del niño, ¿no? Existe un fenómeno del niño, por tanto, las tierras de cultivo se malogran, las empresas no pueden producir y por tanto las empresas despiden trabajadores, ¿no? Entonces ahí se genera desempleo. Esa parte nunca lo menciona Keynes y es una debilidad de su trabajo, porque en el contexto en el cual él vivió no existía ese problema. Todas las empresas tenían capacidad ociosa, es decir, todas las empresas podían producir más de lo que realmente producían. Entonces no había esta forma de decir, no, la empresa se va a destruir y ya no hay capacidad de producción. Entonces, por su contexto, él no toca ese tema de que puede haber fluctuaciones del desempleo desde la oferta, solamente desde la demanda. ¿No? Y en la Gran Depresión es clarísimo, ¿no? La gente, por la incertidumbre, no demanda cosas, nadie quiere invertir, nadie quiere comprar máquinas, nadie quiere crear empresas, nadie demanda bienes de inversión ni bienes de consumo, entonces no hay actividad económica, no hay demanda, por lo tanto las empresas no tienen a quién vender. Uno de los aportes de Keynes es esto del ahorro e inversión. Antes de Keynes se decía de que el ahorro era igual a la inversión. Todo lo que se ahorraba terminaba siendo vendido. Perdón, todo lo que se ahorraba terminaba siendo invertido, ¿no? Y esto sí puede ser real y algunas veces en macroeconomía se toma real en economías cerradas, pero en situaciones muy específicas.
Por ejemplo, cuando hay mercados de fondos prestables perfectos. Entonces, ustedes imaginen que todos los peruanos ahorren su dinero en el banco y todas las empresas peruanas busquen financiamiento solamente en los bancos. Entonces, en ese caso, sería muy fácil, ¿no? Que las personas, las familias que ahorran, puedan sacar un beneficio de ese ahorro, y ese beneficio, eh, bueno, y las empresas que quieren crecer, quieren invertir, también van a los bancos y adquieren todo el crédito que quieren sacar, ¿no? Sería genial. Pero resulta que en la vida real no todos los peruanos estamos en el sistema financiero. Hay un montón de peruanos que no tienen ni siquiera tarjeta de débito, no tienen cuenta bancaria. Eh, la mayoría no mueve dinero por el banco porque tiene miedo de que se pierda o que la zona los congele sus cuentas. Mil cosas, ¿no? O sea, el sistema peruano, el sistema financiero peruano no es muy desarrollado. Por eso la gente no recurre al sistema financiero. Hay como un 70% de peruanos que no están en el sistema financiero. Entonces, el ahorro de ese 70% de peruanos no está en los bancos. Y por otro lado, las empresas no siempre pueden recurrir al sistema bancario. Las empresas chiquitas usualmente se prestan, pero de pequeñas cooperativas, de panderos, de pequeñas instituciones no formales, porque no tienen acceso y no tienen cómo demostrar que tienen ingresos, ¿no? Ustedes imaginen un restaurante informal, no tiene factura, no tiene boleta, y quiere ampliar su local, no puede ir al banco porque el banco le va a pedir, oye, dame alguna evidencia de que vendes una buena cantidad, ¿no? Dame evidencia de tus boletas, de tus libros contables. No puede, entonces va a recurrir a un prestamista informal. Entonces, por eso sucede que no hay este match entre lo que se ahorra, termina siendo inversión. Eh, pero Keynes va a decir que eso es totalmente incorrecto y eso es un gran aporte de Keynes, porque nos va a decir que hay un montón de gente que quiere prestar, eh, pero no sabe dónde. Y también, por otro lado, hay un montón de empresas que quieren prestarse, pero no saben de quién. Entonces, eso va a ser quizás una brecha que puede eh, reducir la inversión y, por tanto, el crecimiento, ¿no? Ustedes seguro recuerdan que en algún curso de macroeconomía o de teoría del crecimiento les han dicho que uno de los motores importantes para que una economía crezca, para que una economía converja a su punto potencial, es que la tasa de ahorro sea grande y que esa tasa de ahorro además sea la máxima posible, ¿no? Evidentemente, con el escenario que nos plantea Keynes, eso no es posible, ¿no? Entonces se estaría condicionando el crecimiento. Y si se condiciona el crecimiento y el Estado sabe que es porque no hay este match entre ahorro e inversión, ahí puede intervenir el Estado, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado? Mil formas. Uno, por ejemplo, hacer que la gente se incluya en el sistema financiero. Por eso hay tanto afán del Estado para que todas las personas tengamos una cuenta bancaria. Hay tanto afán para que todas las personas se formalicen. De ese modo entran a ser sujetos de crédito, ¿no? Por eso hay las propuestas de crear más competencia en el sistema bancario. Eh, por eso la bolsa de valores se está tratando de que sea cada vez más eficiente, menos costosa, ser parte de la bolsa de valores y también invertir en la bolsa de valores. Todo eso lo hace el Estado porque sabe que con eso mejora el ahorro, aumenta la capacidad de ahorro de las personas ya saben que ese ahorro va a estar en el sistema financiero, confían en el sistema financiero, entonces hay mayor posibilidad de inversión y por tanto mayor potencial de crecimiento. Esto de la oferta y la demanda, ya les dije hace un rato, Keynes solamente va a estudiar el lado de la demanda, pero no va a estudiar el lado de la oferta. No se va a interesar mucho sobre cuál es el proceso productivo de las empresas, sus costos, su costo marginal, ¿no? Más se va a empeñar en decir cuál es la demanda, de qué depende la demanda. Y va a decir, depende de los ingresos de las familias, depende cuál sea la tasa de impuestos que pone el Estado, va a depender de las preferencias de las familias, todo eso. Y la oferta la va a dejar de lado.
Entonces, eso es quizás una de las características que hace algo débil a Keynes. Luego vienen algunos keynesianos, que se le va a llamar la nueva economía keynesiana, que justo les hablé hace un rato, que son aquellos que dan prioridad a la parte microeconómica y dicen que, que el comportamiento de los agentes económicos es el que forma las variables macroeconómicas, ¿no? Por eso es que en los últimos años los libros de macroeconomía aparecen ahora con un capítulo que se llama Fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Eso hace 10 años no aparecía en los cursos de economía. Recién hace muy poco los cursos de macroeconomía incluyen ese capítulo, básicamente por la influencia de esta escuela. Entonces, esta escuela nos va a hablar un poquito, o va a tratar de explicar mejor lo que decía Keynes, y va a refinar algunas críticas que había a Keynes. Por ejemplo, habla de los modelos de salarios de eficiencia. Nos dice que los modelos de salarios de eficiencia, en la hipótesis, o bueno, tienen la hipótesis de que existe información imperfecta sobre las características de los trabajadores, ¿no? Su productividad, su experiencia, ¿no? Me puede dar su CV, pero yo no sé cómo comprobar eso. O es muy costoso comprobar la información sobre el trabajador. Por otro lado, como les dije, este problema de agencia hace que monitorearlos, una vez que los he contratado, sea muy costoso. Por tanto, si yo fuera, no sé, una persona, un empresario que tiene 10.000 trabajadores en el mundo, yo diría, ya, voy a hacer un contrato donde ponga todas las causales posibles y todas las condiciones posibles para que mi trabajador de verdad eh, trabaje lo que yo quiero. No le voy a poner uno. Eh, Su sueldo va a ser tal, condicionado a que su rendimiento sea tal. Va a trabajar tantas horas y va a ser supervisado por tales cosas. Si, si yo descubro de que un día me dice que trabajó, pero en realidad no trabajo, le voy a descontar tanto, ¿no? En el caso de que llegue tarde al trabajo 30 minutos, le voy a descontar tanto. Si llega 50 minutos tarde, le voy a descontar tanto. Tantos días falta, lo despido, ¿no? Así un montón de causales o de condiciones en el contrato, ¿no? Que determinan el esfuerzo del trabajador y, y también el salario, lo que le voy a pagar. Sin embargo, esta hipótesis es un poquito crítica, ¿no? Porque debería ser un contrato gigantesco, un contrato que tenga que, que se adelante en el tiempo y prevea todas las posibles situaciones. Eso es casi imposible y por tanto los contratos siempre van a ser incompletos. No hay contratos completos en el mercado de trabajo. Entonces, bajo esa visión de decir de que los contratos nunca van a ser completos, que siempre va a haber información imperfecta, que no va a haber la posibilidad de supervisar del todo al trabajador, es que nos va a decir que esas fallas de mercado, si bien es cierto, hacen que la economía no funcione bien, que el mercado de trabajo no funcione bien, igual llegan a, a un equilibrio. Ese equilibrio no es el más eficiente, quizás, pero puede haber formas de acercarnos a esa eficiencia. Las formas de acercarnos a ese equilibrio eficiente básicamente las pone el Estado, ¿no? El Estado pone quizás una oficina una oficina en el Ministerio de Trabajo para que, por ejemplo, en la SUNEDU, ¿no? Pone en su página web la información de todos los bachilleres, licenciados. Entonces, cuando yo tengo el CV de un trabajador, yo sé que esa persona me está diciendo que tiene un doctorado. Hace algunos 20, 30 años, yo no podía saber si me estaba mintiendo o no. Peor si era un doctorado que estaba hecho en otro país, ¿no? Tenía que llamar a ese país, llamar a esa universidad, asegurarme que es la misma universidad que me está diciendo que no es un impostor y que de verdad hizo la maestría, ¿no? Y eso era muy costoso. Pero ahora el Estado se encarga de todo eso, ¿no? Y eso reduce costos en la contratación. El empresario que quiere contratar a una persona con doctorado ya sabe que la información que está publicada en esa página web es totalmente confiable.
Eso reduce los costos, los trabajadores pueden garantizar con mayor probabilidad sus estudios, las empresas pueden contratar sin tener miedo a ser estafados. Es una forma de extraernos la eficiencia. Entonces, el modelo básicamente nos dice eso. El mercado es imperfecto, igual se llega a un equilibrio, que quizás es un equilibrio de segundo mejor, pero ese equilibrio de segundo mejor se puede mejorar con algunas intervenciones del Estado. ¿Qué más? Lo mismo sucede en el mercado de capitales. El mercado de capitales básicamente es el lugar donde los inversionistas buscan oportunidades de inversión y donde aquellos empresarios que tienen ideas buscan el financiamiento de sus inversiones. Igualito que en el mercado laboral, yo no tengo cómo asegurarme de lo que me está proponiendo esa persona, sea una buena idea o haya sido bien estimado, ¿no? Supongamos que viene un emprendedor y me dice, oye, acabo de descubrir una pastilla que, que te hace 50% más productivo. Yo no soy médico, no soy químico, no tengo cómo saberlo, si es verdad o no. Él me mete un montón de floro, me muestra sus diapositivas, me dice, acá está mi investigación, esto es lo que necesito de inversión que pongas, me dice, tantos millones, y esos tantos millones se justifican porque tengo que hacer esto, aquello, y yo no sé cómo saber si eso es verdad o mentira, ¿no? Si quiero saber si es verdad, debería contratar a un consultor externo, decirle, oye, investiga si este estudio está bien hecho, tengo que contratar a un consultor médico, un consultor químico, un consultor financiero, ¿no? Entonces, eso hace que sea imperfecta, sea costosa, que yo tome una decisión sobre invertir o no invertir, ¿no? Y por el otro lado también, para aquel emprendedor que está llevando su producto y está buscando financiamiento, le es costoso, le es difícil también obtener el financiamiento. ¿Por qué? Porque primero tiene que comprobar que su investigación, su producto es bueno. No es de la nada, no le va a decir, tu producto es bueno, que tiene que buscar evidencia de que es bueno. No siempre hay mercados o no siempre hay lugares donde buscar financiamiento, ¿no? No sé, supongamos que a una persona en el África que estudió medicina, pero en una universidad chiquita, que no tiene contactos, descubre la cura para el cáncer, no sé. Muy difícil que le den algún espacio para que pueda exponer su descubrimiento, ¿no? A veces estás muy restringido a tu entorno académico, a tu entorno profesional. Si no te hacen caso, básicamente esas ideas mueren, ¿no? No se pueden desarrollar, nadie invierte. Entonces, por eso que también nos dice que no se puede hacer un match entre aquellos que quieren invertir y aquellos que tienen el producto y necesitan inversión. Eso es básicamente lo mismo. Y bueno, Keynes era uno de aquellos economistas que decía que la política fiscal era la única que nos podía salvar de las recesiones, ¿no? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que las políticas fiscales sí son buenas, en el corto plazo sobre todo, pero son costosas y no son sostenibles en el tiempo. Si yo gano más ahora, tengo que sacrificar de alguna forma, cobrar tributos más altos en el futuro o sacar un crédito o reducir gastos en el futuro, ¿no? Entonces, como es costoso, bueno, eso de que era costoso, Keynes justificaba diciendo que lo principal es el corto plazo y el largo plazo hay que dejarlo para luego, ¿no? Por eso decía de que en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Para qué preocuparnos inicialmente en el corto plazo si lo primero que tenemos que preocuparnos es llegar al largo plazo, ¿no? Es decir, hay que asegurar primero el corto plazo. Sin embargo, eso funcionó, lo que decía Keynes funcionó, pero llegaba el momento en el cual ya la economía se había recuperado y la política fiscal ya se había desgastado, necesitábamos poner énfasis en otra política económica. Y ahí es la política monetaria que hemos visto con Friedman, ¿no? Entonces, los nuevos keynesianos no solamente
se apegan a su política fiscal, sino que abren su mente y adoptan esa parte de la política fiscal de Friedman. No la adoptan del todo, parte, ¿sí? Pero la intuición detrás es la misma, ¿no? Que el Estado puede intervenir de alguna forma en la masa monetaria de la economía y eso puede cambiar los incentivos de los agentes económicos, sus preferencias, sus preferencias por fondos prestables, sus preferencias por ahorro. Entonces, eso puede influir en la actividad económica. Entonces, los nuevos keynesianos ya tienen dos herramientas bajo la manga, ¿no? La política fiscal y la política monetaria. Los keynesianos puros solamente tienen una herramienta. Los seguidores de Friedman solamente tenían una herramienta bajo el brazo, que era la política monetaria, porque ellos criticaban a la política fiscal. Pero los nuevos keynesianos es como que tienen las dos herramientas ahí. Nuevos esquemas que ponen los nuevos keynesianos, se crea una nueva teoría general, una teoría donde todos los mercados están en equilibrio. Esa teoría general considera que hay información imperfecta, que hay fallas de mercado, que hay asimetrías en la información imperfecta, información no completa. Hay inconsistencias en el tiempo. Esto de inconsistencias en el tiempo es interesante porque, por ejemplo, esto es interesante, ustedes dicen cuando empieza el semestre, este semestre voy a estudiar todos los días al menos 3 horas, de 5 a 8 de la noche, todos los días voy a repasar mis cursos, ¿no? Están todos emocionados, hacen su horario, su cronograma, todo genial, pero cuando llega las 5 de la tarde del primer día, dicen, oh, es el primer día, mejor mañana estudio 4 horas, hoy día voy a estudiar solamente 2 horas, ¿no? Hacia el final del semestre dicen, oh, ya estoy cansado, mejor ya no estudio 3 horas, solamente 1 hora. Eso se llama inconsistencia en las decisiones, inconsistencias que pueden ser internas, externas, eso ya es otro tema, pero esa es la cuestión, que no siempre lo que tomamos decisiones en un inicio, lo que se termina siendo. Ustedes imaginen este tipo de inconsistencias llevadas a la macroeconomía o a la economía en general. Ustedes pueden decir, el ministro de Economía puede decir, oye, este año vamos a tener un déficit fiscal de tanto por ciento, el siguiente año vamos a reducir el déficit fiscal, y así todos los años hasta que tengamos un déficit fiscal de 0. Entonces, todos le creemos al ministro de Economía, le aplaudimos y decimos, genial. Pero llega el cuarto año cumpliendo todas sus promesas sobre el déficit fiscal, y el último año resulta que la popularidad del presidente cambia, no quieren salir del gobierno con baja popularidad, por tanto hacen un plan de reactivación más fuerte para que la economía se reactive y por tanto todos los peruanos estemos felices y empiezan a gastar más, de modo de que ese último año de gobierno se bueno, ¿no? Y con ese mayor gasto, sucede que el déficit fiscal crece, a pesar que desde un inicio habían comprometido que el déficit fiscal iba a ser menor. Entonces, no necesariamente lo que hemos decidido desde un inicio se va a tomar como lo dado al final, ¿no? Ese es el problema. Acá hay algunas críticas a esta teoría general, por el momento no es importante. Luego llegan otras críticas más a Keynes, bastante interesantes. Una nace de esto de la renta variable y los bonos. Cuando escribieron este paper que estamos leyendo, básicamente los dos instrumentos más grandes en el financiero eran bonos y acciones, ¿no? Renta variable, que son acciones, y bonos, que son renta fija. Hoy en día esto se ha complejizado más. Hoy en día tenemos derivados de derivados, tenemos futuros, tenemos swaps, tenemos un montón de otros instrumentos financieros. Entonces, si para Stiglitz y su coautor la existencia de renta variable y bonos ya era un problema para la teoría keynesiana en el año que se escribió este paper, hoy en día la existencia de más instrumentos financieros y más complejos cada vez
es un problema aún mayor para, para los keynesianos. ¿Por qué? Porque resulta que los keynesianos consideraban que los bonos y la renta variable, que son acciones, eran básicamente sustitutos perfectos. Si yo no quería tener efectivo en mi cuenta bancaria, podía comprar bonos o podía comprar acciones. Y no había problema porque básicamente me daban el mismo rendimiento, el bono me pagaba una tasa considerable, las empresas se comportaban bien, las empresas crecían al ritmo de la economía y por tanto la renta variable también tenía un rendimiento parecido. Quizás había uno de ellos con más riesgo, evidentemente renta variable es un poquito más riesgosa, pero no eran tan distintas, digamos, ¿no? En un equilibrio, en la economía equilibrada, no eran muy distintos. Pero resulta que no son sustitutos perfectos, sobre todo en recesiones. En recesiones resulta que el bono se hace mucho más seguro que comprar una acción. Cuando estamos en recesiones, las acciones fluctúan un montón y por tanto hay más riesgo y los bonos son estables. Entonces, no son sustitutos perfectos, sino son sustitutos imperfectos. Entonces, esa parte de la teoría de Keynes se viene abajo, considerando que no puede haber sustituibilidad perfecta entre estos dos instrumentos. Hoy en día sabemos que hay derivados de acciones, derivados de commodities, derivados hasta de bonos, derivados de derivados también hay. O sea, hay un montón de instrumentos financieros. Entonces, ya no estamos hablando de sustitución de dos instrumentos, sino de una cantidad mucho más grande de instrumentos financieros, lo cual es más difícil entender la dinámica del dinero, ¿no? Sobre todo de la preferencia por liquidez. Inclusive ahorita estamos con esto de la moda de las criptomonedas, que es mucho más riesgoso, pero que curiosamente ha hecho millonarios a un montón de personas, ha hecho pobres a otros un montón de personas, pero es una alternativa nueva a la liquidez, ¿no? Los que tienen algo de dinero, antes solamente podían acceder a bonos y acciones, que en situaciones normales eran básicamente lo mismo. Luego, en la época de Stiglitz, se complejiza más, ya no hay solamente esas opciones, hay más opciones, y hoy en día hay una opción inmensa de opciones, ¿no? Esto ya le dijimos un rato. Ok. Para Keynes, la inversión básicamente dependía de la demanda. Si había demanda, si había demanda, las empresas veían esto, entonces invertían y por tanto demandaban bienes de inversión como maquinarias, edificios y todo. Hoy en día eso ha quedado un poquito rezagado. Hoy en día la primera y más importante determinante de la inversión es la tasa de interés. Y eso tiene que ver porque la tasa de interés me está hablando sobre el costo de la inversión, el costo del dinero, y además porque la inversión no solamente puede ser de corto plazo, sino también de largo plazo. En la época de Keynes, la inversión básicamente era de corto plazo y de largo plazo era muy poca, y el largo plazo eran 5 años, 10 años. Hoy en día el largo plazo pueden ser 80 años, 100 años. Hay empresas que invierten pensando en esos periodos de tiempo, ¿no? Cuando hacen exploración sobre gas natural, sobre petróleo, no están pensando en en cuánto retorno voy a tener en los 10, 15 años siguientes. Estoy pensando en qué retorno voy a tener en los 30, 50 años siguientes. Entonces, la tasa de interés, que es en realidad que refleja el costo del dinero en el tiempo, se hace más importante que la demanda que yo veo en un momento del tiempo, ¿no? Yo puedo ver ahora la demanda de zapatos, no sé, crece un montón, invierto un montón. Pero eso no me está asegurando de que la demanda de zapatos en el futuro sea alta, ¿no? Yo no puedo decir que mi expectativa de zapatos demandados en el futuro va a ser muy parecida a la demanda de zapatos de hoy, ¿no? No puedo decir eso.
sino tengo que ver otras variables más. Y la variable más interesante es esa tasa de interés, ¿no? La tasa de interés, ustedes pueden ir al Banco Central y les va a salir ahí una tasa de interés de corto plazo, una tasa de interés de largo plazo. Hay una curva de tasas de interés que les dice cuál es la tasa de interés a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Entonces, eso se hace bastante interesante y es como una crítica a Keynes, porque Keynes no había tomado en consideración la tasa de interés. Keynes en algún momento sí menciona tasa de interés, pero no deja claro si es una tasa de interés real o una tasa de interés nominal. Si hubiera dicho Keynes que es una tasa de interés nominal, hubiera estado mal, incorrecta su deducción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la tasa de interés nominal no solamente está hablando de rendimiento del dinero en el tiempo, sino también de la inflación. Entonces, las decisiones de inversión no se pueden tomar en base a la inversión nominal, porque está sucia, está mezclada con el efecto de la inflación. Las decisiones de inversión se deben tomar con la tasa de interés real. Pero resulta que en la época de Keynes, la tasa de interés real no se había movido casi nada. Y curiosamente, si ustedes revisan los indicadores de tasa de interés real en Estados Unidos, hasta 1980 la tasa de interés había sido casi igual que en 1940. O sea, veníamos como 40, 50 años con una tasa de interés prácticamente constante. Entonces, por ambos lados, si Keynes había dicho que es tasa de interés nominal, estaba totalmente equivocado, y si decía que es tasa de interés real, no hubiera tenido un sustento en la vida real, porque la tasa de interés real en realidad no se había movido, y si no se había movido la tasa de interés real, pues tampoco se debería mover la inversión, ¿no? Entonces hay un poco de inconsistencia en lo que dice eh, Keynes. En el aspecto monetario, acá básicamente hace una crítica a por qué, básicamente esto es una contraposición entre la política monetaria de Friedman, que es bastante brusca, que se le da total importancia a la parte monetaria y cero importancia a la fiscal, en contraposición a la política monetaria quizás más débil que buscan los keynesianos. Entonces nos dice que básicamente la política monetaria se implementa en 3 pasos. Uno, que es el gobierno toma acciones que afectan a la oferta monetaria. Si pueden imprimir dinero, por ejemplo, imprimen dinero y eso ya genera mayor oferta de dinero, ¿no? Luego de eso, los agentes económicos, como las familias, tienen una preferencia por dinero. Y esa preferencia por dinero va a depender de la tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, eh, supongamos que yo gano 1,000 soles al mes y solamente ahorro el 20%, porque la tasa de interés que me da el banco por ahorrar es muy pequeña. Pero resulta que el Banco Central hace una política monetaria y la tasa de interés aumenta a 10%. Entonces yo digo, wow, la tasa de interés ha aumentado un montón. Ahora voy a preferir ahorrar más, voy a ahorrar la mitad de mi sueldo porque sé que va a ganar una tasa de interés en el futuro, ¿no? Entonces, estoy afectando de ese modo la preferencia por liquidez, ¿no? El Banco Central ha afectado sobre mi preferencia por liquidez. Antes quería tener la gran parte de mi sueldo para gastarlo y solamente una pequeña parte lo ponía en el banco. Ahora quiero menos dinero para mí y la gran parte lo quiero dejar en el banco. Entonces mi preferencia por liquidez ha caído. Entonces, esos resultados va a generar cambios en la inversión, ¿no? Supongamos que ahora yo ahorro más en el banco y lo mismo hacen el resto de agentes económicos. Por tanto, el banco va a tener más depósitos y como va a tener más depósitos, va a poder prestarle a los inversionistas o a las empresas mayor cantidad de dinero, ¿no? Hay mayor disponibilidad de fondos prestables. Entonces, se han dado cuenta que este movimiento que hizo el Estado
cambiando la base monetaria, cambiando la base monetaria, termina afectando eh, la dinámica de la economía y por tanto también afecta la producción, el PBI y todo eso, ¿no? Sin embargo, las críticas a esta forma de entender la política monetaria me está diciendo que en los 3 pasos no se pueden cumplir cabalmente. Primero, que el gobierno no siempre toma decisiones independientes sobre la oferta monetaria. Ustedes piensan en un país que tiene tipo de cambio fijo. Un país con tipo de cambio fijo no puede mover su masa monetaria porque tiene un compromiso. Ustedes recuerdan la Trinidad Imposible, ¿no? En la Trinidad Imposible decíamos que un país que se compromete a tener un tipo de cambio fijo y que está en un entorno de capital, de libre movilidad de capitales, pierde su capacidad de hacer política monetaria, ¿no? Entonces, este primer paso no serviría en ese contexto, ¿no? ¿Qué más puede hacer que no se cumpla el primer paso? Supongamos que este país es un país muy dolarizado, como el Perú en los 80, en los 87, 88. Si el país es muy dolarizado, resulta que haga lo que haga el Banco Central, no va a tener efectos significativos en la economía. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador es un país que tiene como moneda oficial el dólar. Y el Banco Central en Ecuador básicamente está de adorno. No de política monetaria, simplemente se ocupa de reponer los billetes que están desgastados, de hacer cuentas fiscales, cuentas contables, registrar lo que se hace en la economía, pero no puede hacer ninguna intervención de política porque no tiene moneda oficial, no tiene una moneda propia, tiene una moneda solamente extranjera que funciona como la moneda eh, que, para las transacciones. Entonces, el primer paso no se va a cumplir siempre. El segundo paso, que dice que el dinero va a depender de la tasa de interés. Eso, en países desarrollados, sí es cierto, puede cumplirse, pero en países pobres no se cumple. Y en el Perú, que es un país de ingresos medios, tampoco se cumple, ¿no? Ustedes no están todo el tiempo viendo cuál es la tasa de interés en la economía y según ello van a estar decidiendo cuánto van a tener en su bolsillo de dinero, ¿no? No. Por ejemplo, hace algunas semanas el Banco Central de Reserva ha subido la tasa de interés de referencia. ¿Eso ha afectado algo en su comportamiento de ustedes? No, en el mío tampoco. ¿No? Según la teoría monetaria de keynesiana, ese aumento de la tasa de interés del Banco Central hubiera provocado que yo ahorre más. Pero no han pasado esas semanas y no he ahorrado más, ¿no? Es que resulta que las decisiones como consumidores son muy poco elásticas, inclusive inelásticas, casi perfectamente inelásticas a la tasa de interés, ¿no? Y eso básicamente porque somos economías donde no tenemos otros instrumentos para tener nuestra riqueza. Si fuéramos un país donde sería fácil comprar acciones, sería fácil comprar bonos, sería fácil invertir en derivados, quizás ese aumento de la tasa de interés del Banco Central nos hubiera afectado a todos directamente en nuestro ahorro, ¿no? Pero si cualquiera de nosotros ahorita quiere comprar acciones en la Bolsa de Valores de Lima, ni siquiera sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complicado, hay que contratar un broker. Si quieres comprar acciones en la Bolsa de Nueva York, tienes que pagar algunas tasas para llegar ahí, tienes que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, si haces transacciones allá te van a cobrar comisiones. Entonces no es fácil acceder a otros tipos de activos. También piensan, quiero comprar una acción, quiero comprar un bono del Tesoro del Perú. No tengo idea cómo comprar un bono de acciones del Perú. No hay una oficina donde yo diga, oigan, véndanme dos bonos del Tesoro peruano. No hay. Usualmente los bonos se compran en grandes cantidades y por grandes entidades financieras. Como personas no podemos
acceder tan fácilmente a esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, puede afectarse la tasa de interés, ya genial, pero resulta que eso al final no puede, es posible que no afecte mi preferencia por liquidez, ¿no? Ujú. Finalmente, el tercer paso me está diciendo que la tasa de interés genera cambios en la inversión. Eso está asumiendo de que todas las empresas se apalancan, se prestan de algún banco o alguna entidad financiera que les cobra una tasa de interés de mercado. Pero resulta que en países como el nuestro, gran parte de la economía no está conectada al sistema financiero, la gran parte es informal y por tanto no recurre a estos mercados de fondos prestables. Entonces, la tasa de interés que van a pagar ellos es una tasa de interés que no depende de la tasa de interés de mercado. Es una tasa de interés quizás puesta discrecionalmente. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de ese restaurante que les dije que era informal, que no emitía facturas ni boletas, nada, quería ampliar su local. Como no está en el sistema financiero, no puede acceder a un crédito, la tasa de interés en el mercado supongamos que es 10%, pero como él no puede acceder a ese mercado del 10%, le va a prestar a un prestamista informal. Y este prestamista informal le va a prestar a 30% de tasa de interés, ¿no? Entonces, no hay un correlato entre la tasa de interés de mercado, que ha sido determinada por las acciones del Banco Central, con la tasa de interés del sector informal. Entonces, finalmente, todo ese mecanismo de política monetaria que hizo el Banco Central no terminó afectando las decisiones de inversión de este restaurante informal, ¿no? Se imagina una economía con 80% de informalidad, ese efecto de la política monetaria nunca va a llegar a esas personas. Entonces, Stiglitz y su coautor nos va a decir lo siguiente. Sí, los keynesianos, los neokeynesianos, los nuevos clásicos también, eh, toman supuestos distintos para hacer sus análisis, ¿no? Algunos toman un supuesto de que hay perfecta movilidad, perdón, algunos toman un supuesto de que no hay rigidez de mercado, otros que sí hay rigidez de mercado, otros que hay rigideces, pero solamente en algunos mercados. Algunos dicen que hay información completa, otros que hay información incompleta, otros que el precio refleja de verdad la valoración de mercado, otros que el precio no es una valoración de mercado en el cual se pueda confiar. Entonces, eh, cada escuela tiene como sus supuestos, ¿no? Pero los autores consideran de que eso está mal. Está mal de que per se, desde un inicio, estudiamos los fenómenos económicos con un sesgo en los supuestos, ¿no? Supongamos que ahorita sucede un evento catastrófico, no sé, en la economía, que nadie sabe explicar. Y vienen los keynesianos, vienen los nuevos keynesianos, vienen los neoclásicos, y cada uno con sus supuestos iniciales explica o trata de explicar ese fenómeno. Los tres van a llegar a conclusiones distintas sobre las causas y consecuencias del fenómeno. ¿Por qué? Porque han partido de supuestos distintos. Según Stiglitz, eso está mal. Primero tendríamos que ver el fenómeno económico y una vez visto el fenómeno económico deberíamos plantearnos supuestos para analizar. Es decir, primero hay que ver el fenómeno, escoger cuál escuela del pensamiento es la mejor y recién empezar a estudiar. Si no, estamos teniendo un sesgo inicial simplemente por tener una preferencia por uno u otra escuela del pensamiento. Y esto tiene implicancias muy fuertes en política, ¿no? Si se dan cuenta, lo curioso es que si, si yo quiero que haya más intervención del Estado, evidentemente voy a ser bastante cercano al pensamiento keynesiano. Si yo no quiero que el Estado intervenga en la economía, seguro voy a tener más cercanía
con los neoclásicos, ¿no? Entonces, parece, según leamos eso, ¿no? Ha habido una controversia de larga data sobre lo que los gobiernos deben hacer frente al desempleo. Algunos dicen que nada, otros que hay que fomentar la reducción salarial, otros que hay que utilizar la política monetaria, otros que hay que aumentar el gasto público, ¿no? Los keynesianos han triunfado cuando la política es el aumento del gasto público. Y los nuevos clásicos han triunfado cuando hay que proponer que hay que hacer nada, ¿no? Y eso es bastante interesante, porque ustedes pueden ahorita googlear y decir, a googlear sobre salarios, perdón, eh, sobre el salario mínimo, sobre la aplicación de bonos hacia, al bono universal, que se ha discutido tanto. Y hay diferentes opiniones, ¿no? Algunos dicen de que el bono universal es lo mejor del mundo. El FMI inclusive ha dicho que el bono universal o el ingreso mínimo universal es recomendable para países como el nuestro. Y a todos los que defienden esa teoría les dicen keynesianos, ¿no? Les dicen que son muy proteccionistas, muy paternalistas, ¿no? Muy izquierda quizás. Y a todos los que dicen que no, que eso es una política mala, que va a generar que la gente no quiera trabajar, que va a reducir el crecimiento, que va a ser un gasto del gobierno muy grande, todos ellos son tildados de derecha, muy de libre mercado, de nada progresistas, de que son muy cerrados. ¿No? Entonces, muchas de esas teorías se utilizan para justificar lo que uno hace o quiere hacer. Y no necesariamente estas teorías nacen porque yo estoy convencido de que así debe ser la realidad, sino nacen para justificar lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, ¿no? No sé, supongamos que sobre el salario mínimo, como les decía hace un rato, ¿no? Algunos proponen que hay que aumentar el salario mínimo, otros que hay que reducir el salario mínimo. Y pueden encontrar papers que justifiquen ambas posiciones. Hay papers que te dicen de que aumentar el salario mínimo va a generar mayor crecimiento. Y hay otros papers que te dicen que aumentar el salario mínimo te va a malograr el crecimiento. Y tú te preguntas, ¿a quién le creo? Y en realidad ambos tienen metodologías muy buenas, ambos tienen sus argumentos, pero ambos tienen también sus sesgos, ¿no? El que dice que no quiere aumentar el salario mínimo porque va a malograr el crecimiento, usualmente son aquellos que van a tener más costos que asumir si se aumenta el salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, siempre lanza eh, estos tipos de estudios sobre que el salario mínimo es malo, aumentar el salario mínimo es malo, pero te das cuenta que sus intereses van porque sus costos son más altos, van a ser más altos y se aumenta el salario mínimo. Y por otro lado, también hay sesgo en aquellos que dicen que el salario mínimo es bueno, porque te das cuenta que en realidad quieren ganar quizás más poder político o más simpatía con la población. Entonces, como que en realidad el sesgo viene desde un inicio y no en realidad que estemos convencidos, ¿no? Y eso no está mal, no está mal que tengamos un sesgo. Y tenemos un sesgo ideológico, claro, eh, vivimos en un mundo complejo, cada uno ha tenido sus experiencias, cada uno ha tenido sus dificultades en la vida, cada uno ha tenido sus referentes, y todos tenemos una ideología, una forma de pensar, de entender la realidad, pero siempre hay que estar conscientes de que lo que estudiamos o lo que llegamos como conclusiones están condicionadas a los sesgos que tenemos, ¿no? Este criterio que dicen eh, mm, los tecnócratas, ¿no? Hace algunos años hablábamos de los tecnócratas, que eran aquellos que estaban desligados de la ideología, solamente se enfocaban en lo técnico y por tanto había que hacerles caso porque ellos eran los más
certeros al momento de dar conclusiones sobre la política económica, ¿no? Y todos decíamos, estos son cero ideología, solamente se basan en datos. Pero esa forma de entender eh, está mal, porque hasta ellos, que son tecnócratas, que son investigadores quizás, tienen algún tipo de sesgo, ¿no? Cualquier diario o medio de comunicación tiene su sesgo, cualquier periodista tiene su sesgo, cualquier economista tiene su sesgo inicial. El problema, o bueno, el problema es que no reconozcan que tienen el sesgo y que se vendan como totalmente que se vendan como totalmente independientes, como totalmente libres de conflictos. No, eso está mal, ¿no? Pero en Estados Unidos hay muchos medios de comunicación que se venden como neutrales, objetivos políticamente, pero hay otros medios de comunicación que claramente ellos mismos dicen de que son de una postura, ¿no? Fox News dice claramente que ellos son de derecha, ¿no? The New York Times dice claramente que ellos son eh, demócratas, ¿no? Y está bien, ambos medios son respetables, pero están considerando que sí tienen un sesgo. No como otros medios de comunicación que no dicen, que se venden como los objetivos, pero en realidad tienen algún sesgo, ¿no? Igual en los economistas. Entonces, esto lo digo simplemente porque eh, cuando ustedes ejercen la economía y tengan que tomar decisiones de política, tienen que detenerse a pensar un rato en que siempre ustedes están sesgados de alguna forma. Y no está mal, pero deténganse a pensar que están sesgados. Porque eso los puede hacer reflexionar sobre cosas que están apresurándose en hacer o cosas que están dejando de hacer. Por eso es genial que los ministros de Economía, los banqueros centrales, se rodeen de gente distinta a ellos, ¿no? Lo peor que podría hacer un ministro de Economía, un banquero central, es rodearse solamente de personas que piensen como ellos, porque todos van a tener un sesgo y se van a validar entre ellos y no van a reflexionar sobre si están haciendo bien o mal todo lo demás. ¿Okay? Y finalmente acá nos habla sobre la eficiencia de la economía de mercado. Entonces, los nuevos keynesianos tienen una ventaja y es que ellos reconocen que el mercado no es eficiente, pero también reconocen que la intervención del Estado tampoco es eficiente. Entonces, si uno quiere agarrar a la política económica o la política fiscal, monetaria, como la solución o la salvación a las fallas del mercado, está mal. Porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Intentar intervenir en la economía puede ser peor que no intervenir en la economía. Por tanto, los neokeynesianos son un poquito más sinceros y os dicen que solamente hay que intervenir en el Estado. El Estado debe intervenir en el mercado solamente en aquellos casos donde esa intervención puede llevarnos a un mejor equilibrio, a un equilibrio más eficiente. En caso el gobierno no pueda asegurar eso, es mejor no intervenir y dejar que la falla de mercado suceda. Entonces, no sé, si el Estado quiere mejorar los salarios, pero sabe de que su intervención va a generar un montón de distorsiones, lo mejor es no hacerlo. Mejor es esperar un tiempo, buscar nuevas políticas, nuevas formas de intervención, pero tomarlo con pinzas, ¿no? Eh, bueno, y el texto termina con esa frase, ¿no? Después de todo, no sería posible que la intervención gubernamental limitada, corrigiendo las peores manifestaciones de las fallas de mercado, fuera la política más inteligente a seguir, ¿no? Y eso es lo más sensato, quizás. Los que son puramente keynesianos siempre están buscando intervenir en la economía. Los que son puramente eh, liberales siempre dicen que debe desaparecer en lo posible el mercado, pero son extremos, ¿no? Lo más sensato es lo que plantea acá los autores.
Ok, chicos, entonces con eso terminamos el curso. Estos temas seguro van a venir para el final. Son bastante interesantes. Lean el texto es muy corto en realidad. Seguro no lo han leído porque están con sus parciales, con sus finales, perdón. Pero traten de leerlos, un buen texto. Ok, chicos, ha sido un gusto conocerlos. Gracias por venir y también gracias a los que van a ver el video luego. Cualquier cosa saben que me pueden escribir al correo antes del final. Así que nos vemos y cuídense. Gracias, Diego. Gracias. Adiós.